Muy buenos días, tardes y noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta novena sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Eh, Les pido una disculpa, modificamos esta día ya que les platicaba que me sentí un poco mal toda esta semana y hasta el día de ayer todavía me sentí muy devastado y con gripa, congestión nasal, tos, dolor de cabeza. Y pues bueno, ustedes sabrán que cuando uno está enfermo no tiene como muchos, digo, no tiene una mucha disposición de a veces de llevar a cabo este tipo de sesiones. Pero bueno, aquí ya estamos presentes y primeramente Dios, también les debo la sesión pasada, se las vamos a estar ya subiendo en este día, mañana, o si no es hoy, es mañana, ya que la esté grabando. Lo que nos corresponde en esta semana es la sesión 9 y es teorías jurídicas del Estado y el concepto del Estado. Ahorita, antes de ingresar a esto, nada más les aclaro que nos acaban de mandar un aviso el día de ayer, por la tarde, noche, mencionándonos que va a haber pues no sé, que no estará disponible, actualización, me imagino, de la plataforma del viernes al 1 de noviembre hasta a las 8, perdón, pm o las 20 horas, hasta el sábado 2 de noviembre, igualmente a las 20 horas. Y nosotros les estaremos extendiendo ahí un poquito más la calificación. Me imagino que ya lo van a ver en todas las demás aulas porque nosotros nos piden que también lo subamos para que ustedes le estén conscientes de esos cambios que está viendo. Bueno, les menciono también que ya están abiertas las actividades de regularización y puntos extras. Son dos actividades opcionales. Si ustedes las hacen, se les darán puntos. Si no las hacen, no se les quitan puntos. Claro está. Y la actividad de regularización es un cuestionario de 150 preguntas del texto que ya lo estamos llevando como texto base. Maestro Francisco Javier, perdón, Juárez Jonapa. Y bueno, son 150 preguntas, son muchas, sí, pero si lo estuvimos haciendo desde un inicio, serían más poquitas. Igual tenemos hasta el 24 de noviembre, perdón. Estamos hablando de 26 días hasta la fecha de hoy, 26 días con 8 horas. Entonces hay un suficiente tiempo para poder realizar este tipo de actividad que si la realizan se les podrá estar dando 25% de su calificación final, o sea, un 2.5 de 10. Entonces, si lo aprovechan, yo digo que es muy buena oportunidad para poder acreditar su materia. Hay personas que ya las hacen, todavía ni siquiera presentan el examen final y ya acreditaron porque pues bueno, ya la matemática y la suma de todas las demás actividades junto con el examen parcial pues ya están como acreditados. Y aún así como quiera hacen su examen final y llegan a tener hasta 11 o 12. No les aparece ni el 11 ni el 12, les aparece 10. Pero bueno, hay gente que es muy obligada, que quieren hacer las cosas, sentirse más tranquilos y pues llegan a tener esas calificaciones. Esa es regularización y la otra es un video de puntos extras. Aquí pues es claro, ustedes se videograban como ustedes desean, lo suben a una plataforma, me dan el link, previamente me hacen una portada, una introducción de lo que se va a tratar ahí también su video, de alguno de los temas vistos en este texto.
Y también conclusiones y bibliografía, por favor, también seamos profesionales, hagamos bien nuestros trabajos. Aquí se les otorgará un punto o 10% eh, de esta actividad opcional. Se les pide que sea de 5 a 10 minutos, no sea muy pequeño el video, pero tampoco muy extenso, de alguno de los capítulos que ustedes consideren más importantes, que le entendieron mucho mejor o que lo quieran describir, utilizando su imaginación, sus recursos materiales, digitales, lo que ustedes dominen mejor, para que pues bueno, tengan una bonita presentación. Entre estas dos, regularización y video de aprendizaje, pueden llegar a tener 3.5, que es la calificación de un examen parcial o final, ¿no? Eh, que es muy, muy buena calificación. Entonces, ahí ustedes vayan ya sumando, haciendo su estadística, a ver cómo les está yendo. Y si se ven en la necesidad, ni lo duden, para que puedan llegar a tener esa actividad, pues con ustedes, digo, a favor de ustedes y pues tengan una mejor calificación. No se vean muy comprometidos ya en diciembre, ya cuando estemos ya en esas fiestas decembrinas, estén ustedes tranquilos. Pero bueno, ya estaba visible, no las podían subir, ahora ya las pueden subir porque desde el 27 están abiertas, desde el domingo pasado está abierta. Y el cierre no es el domingo 24, les aclaro, desde ahorita les digo es domingo 20, no, sí, cierto, sí, ahí sí está bien, ahí sí está claro. Por lo regular estaba apareciendo un día posterior, o sea, sería como marcaría el lunes 24, pero no, está bien, aquí sí es domingo 24, ¿ok? Ya lo revisé bien en el calendario y sí es domingo 24. Eh, por eso a veces actualizan la plataforma en esos periodos y corrigen ese tipo de anomalías que a veces suceden, porque anteriormente pues aquí estaba equivocado el nombre, diga el nombre, si el nombre del día aparecía el siguiente, válgame, para que me comprendan, y hoy día pues aparece el normal. También en el video más quiero aparecer. Sí, ok. Pero bueno, lo que nos corresponde esta semana, ahora sí ya lo entendemos, ya sin tanto preámbulo, es el análisis de lectura. Seguiremos manejando también así este tipo de cuestionarios autoevaluables porque no nos da el tiempo de resolver tantas actividades. Y aquí también tenemos ya el domingo 3 de noviembre, está ya bien en los días. Bueno, les mencionaba que es teorías jurídicas del Estado y el concepto de Estado. Mm, He recibido unos mensajes de algunos de ustedes, compañeras, compañeros, que sí, este libro se les ha hecho muy complejo. Sí, definitivamente. Aquí nos demanda el doble de atención en la lectura de este texto. Y el maestro Francisco Porrúa Pérez nos demandaba el triple o el cuádruple, porque todavía era más complicado. Pues bueno, está como más simple, están los capítulos más pequeños. Sí, sí les digo que es algo muy difícil de comprender porque son teorías a veces que van en un sentido hasta contra, o sea, que las saca un autor y luego menciona otro autor que está totalmente contrario a esa teoría, ¿no? Entonces, nos llegamos a como a revolver un poquito en lo que estamos hablando ahí, en lo que nos dice el autor o los autores. Y aquí, pues sí, yo les pido nada más que, pues, en la medida de lo posible, vayan haciendo un resumen o sus preguntitas para que se sientan más cómodos al responder ya eh, estos cuestionamientos. Son 10,
Se les da 90 minutos, 3 intentos, un suficiente tiempo. Claro que es un banco de preguntas más extenso, les aparecerán a ustedes tan solo 10, pero a veces son de 20, 30, 40, a veces son más. Pero bueno, dependiendo de los capítulos que sean más extensos. Aquí en este caso tomamos dos, es el único que llego a tener. Casi todos los demás son de un solo capítulo, o de una sola unidad más bien dicho, y aquí son dos unidades, unidad 7 y unidad 8, teorías jurídicas del Estado, y el 8 es el concepto del Estado. A veces volvemos a repetir, y así es, repetimos ciertos, volvemos a reafirmar, más bien dicho, las cuestiones que ya nos señalan anteriormente. Los elementos, cómo fue constituido el Estado, el territorio, la población y pues el gobierno de alguna otra manera que lo constituye ya como un Estado en sí, esencial los elementos, ¿no? Y bueno, los estaremos ahorita también leyendo más adelante. En las páginas 169 a la 198 están estos dos capítulos ahí del libro de Teoría del Estado, que se encuentra en el apartado de recursos de ahí del maestro Francisco Javier Juárez Jonapa. 90 minutos cada intento, son 3 intentos y bueno, aquí ya les voy a modificar la fecha porque claramente ahí, mmm, por esto que nos acaban de mandar el día de ayer, este aviso, ahí estaremos cambiándoles esa fecha. Bueno, vamos al texto. Ya tenemos aquí 20 compañeros que ya lo hicieron, o bueno, 20 intentos, no sé, algunos hicieron algún intento extra. Ahí marca el número de intentos, no el número de compañeros que lo han hecho, estudiantes. Miren, aquí hay, digo, sin querer exhibir a nadie, aquí hay una muy baja calificación. Tal vez la compañera, no sé, se le fue el internet o algo sucedió aquí. Entonces, pues bueno, señalamos este intento y se lo podemos eliminar para que lo pueda volver a hacer. ¿Ok? Sí, últimamente me han dicho que están como las preguntas muy rebuscadas. También necesitamos lectura, necesitamos leer un poquito. Y aquí está todo un poquito ya más diversa la gráfica. A mí me gustaría que siempre estuvieran estas dos gráficas lo máximo, el 9 y el 10, pues bueno, para que a ustedes les fuera muy bien. Yo sé que con esta materia a lo mejor no estamos comprendiendo mucho, pero es que igual como la teoría general del proceso, estamos complicándonos un poquito más. Pero bueno, en la medida de lo posible, en la medida en que no entiendan algún capítulo, algunas preguntas, me lo pueden hacer valer, ver con mucho gusto ahí mediante un mensaje para describirlo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, como les menciono, es algo complejo, ¿no? Estar mencionando este tipo de a veces de teorías que están totalmente ya, pues bueno, a lo mejor ya obsoletas, ¿no? Porque estamos ya en un estado moderno y aquí se nos menciona el Estado a veces como objeto, como el Estado como fue concebido a unos inicios de su ontología y vaya, todos estos, pues bueno, dan origen al Estado moderno, por eso es el que lo debemos de llegar a comprender. Perdón, disculpen, ay, es que iba a abrir un texto aquí que tenemos. Y bueno, entremos a lo que nos dice aquí el autor, mmm, por el Estado como objeto, ¿no? En el 7.1, y nos señala esta teoría del Estado como objeto, que son tres las maneras posibles de concebir jurídicamente al Estado. Y la primera de ellas es como objeto.
Y esta teoría considera al Estado mm, y realiza una separación interna de dos elementos, los dominadores y los dominados, ¿no? Puesto que este objeto se supone que hay una existencia del sujeto al que referirlo. Y en sí, el Estado, esta teoría nos señala más que todo como, como un como al Estado como un grupo y un sujeto de esclavos sometidos a la propiedad de un señor, ¿no? O sea, así sería como establecido, pues totalmente eh, fuera de nuestra objetividad del Estado moderno, ¿no? Y aquí sí nos señala también el maestro, señala Javier Jonapa Porrúa Pérez, que la realidad es que pues son políticas históricas que de alguna otra manera ya son imposibles de que se expliquen en este Estado moderno, ¿no? Estar concebiendo al Estado como objeto, ¿no? Y aunque es claro que también estamos en un sometimiento de los gobernados bajo el gobernante, y en ese sentido seguimos manteniendo ahí como esa teoría absolutista o patrimonialista, considerada como el Estado, como un objeto, ¿no? Todavía tenemos esa característica de que el Estado es el que nos debe de decir cómo portarnos, ¿no? A los gobernados, ¿no? Y bueno, ahí los diferentes autores en sus distintas doctrinas pues explican esa naturaleza que existe en el Estado, ¿no? Pero que de alguna otra manera en las teorías modernas, pues a veces no llegan a tener como algo, una fundación o un establecimiento que pueda ser como más válido, ¿no? Jurídicamente. Ya ahora o sea, los derechos personales, los derechos individuales también nos pueden estar sometidos por un Estado, ¿no? Como tal. Pues, en grandes rasgos, esa es la teoría que señala como el Estado como objeto, ¿no? Que siempre va a estar mmm, bajo ese ordenamiento jurídico superior que es el Estado y recibir al gobernante en ese sentido, en ese derecho, ¿no? También más adelante, pues bueno, nos habla ya sobre esta relación, el Estado como una relación jurídica, ¿no? Que es importantísima, que siempre va a tener estas doctrinas jurídicas entre pues todos los miembros del Estado, ¿no? Y nos señala ahí el autor que a primera vista parece exacto, este Estado parece exacto afirmar una relación jurídica porque observa que en el mismo existen gobernantes y gobernados con mutas relaciones. La teoría no logra explicar por qué la institución estatal permanecen y no obstante los cambios de las personas. No puede explicar la unidad permanente del Estado, así reduce a su ser, pues él existe entre otras relaciones. Dice que es la base real del Estado existente, tanto así como sus relaciones con sujetos de ellas y cada cambio entre los gobernantes o gobernados. Significa la creación de nuevas relaciones. Entonces, al cambiar dichas relaciones, desaparecería un Estado para dar lugar al nacimiento de otro. Sino aquí yo trato de comprender de que esta estabilidad del Estado es esencial eh, y no porque los gobernantes o gobernados cambien, va a cambiar o va a dar nacimiento a un nuevo Estado, ¿no?
No desaparecería uno para que iniciara un Estado nuevo, porque igual, digo, por el simple hecho de que un elemento, como háblese de los gobernados, la población, estaría un cambio, ¿no? Eh, en ese sentido. Y pues bueno, también nos menciona que ahí eh, son, como les digo, hay objeciones en estas teorías y también nos relaciona como a los órganos del Estado, como a los individuos de los órganos del Estado entre sí. No explica por qué a través de los cambios que se suceden en la relación sociológica del Estado permanece esta como una unidad activa, y para rebasar esa objeción se tiene que recurrir a las ficciones o síntesis mentales para tratar de explicar el Estado. Tratan de concebir la naturaleza del Estado como una ficción jurídica y entonces adoptan una posición negativa en lo que respecta a su realidad. Niegan implícitamente la realidad del Estado, puesto que afirma que solo puede pensársele como una ficción jurídica. Aquí, bueno, los autores nos señalan que pues tiene que de alguna otra manera existir esa persistencia sin, sin, sin esa ficción jurídica como la mencionan, sin una permanencia del Estado por coincidir esa naturaleza misma, ¿no? Y pues, aunque los autores están en una cierta contradicción, pero y pueden caer en errores al estar mencionando ahí sus doctrinas. Se dice que el Estado impone a esas relaciones jurídicas y se incurrirán en el mismo error que se criticó, pues en ese sentido de que tiene reconocida la existencia de un orden jurídico supraestatal del cual surge el poder que establece las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Esas relaciones jurídicas de poder ser elegido como un gobernante o también poder votar, esos derechos como inalienables que ahora los tenemos. Con estas teorías de la relación jurídica construyen un orden internacional porque las relaciones también jurídicas entre estados a veces no pueden resolverse tan simplemente como las que se dan dentro entre los estados, ¿no? Aquí también ya nos hablan los autores de esa relación jurídica que se existe entre las naciones que se podrían estar pues, llegando a tener, así que relaciones económicas o con, vaya, de ayudas de beneficencia, a veces a algunos otros estados que se puedan dar también en la República, todas esas relaciones que se pueden estar dando también están sujetas a una normatividad que pues lo establece el derecho. Otro de los temas que ahí nos menciona es el Estado como sujetos de derecho y nos menciona ahí las doctrinas que asignan al Estado como una naturaleza de sujeto de derecho. Porrúa Pérez opina que al ser sujeto del derecho es una cualidad que el derecho atribuye a un ser, no es algo esencial que exista dentro de la naturaleza, sino que es una cualidad, le viene ese reconocimiento por el orden jurídico. La personalidad jurídica es creada por del orden jurídico. El sujeto del derecho por excelencia es la persona humana. En sí, como lo menciona aquí final, el sujeto del derecho es como tal en quien recae, diga, la persona humana es el que recae como el sujeto del derecho, más bien dicho. Pero al Estado se le considera como una parte también en esta teoría, como un sujeto de derechos, ¿no?
pero además también existen personas jurídicas de otro orden, gentes que también tienen una sustantividad especial y que se le atribuyen también derechos, ¿no? Podríamos estar hablando ahí de las personalidades jurídica o moral que llegan a tener esas sociedades mercantiles o civiles. Mm, Algo así también podemos estar mencionando, así como el Estado, ¿no? Que también tiene esa personalidad moral eh, en esta teoría del sujeto del derecho. Y pues bueno, son sujetos de derecho personas ante quienes el derecho les atribuye esa capacidad de ser sujetos del derecho, con derechos y obligaciones como tal. En igual forma el Estado, que es una persona, que no es una persona física como tal, sino una entidad moral, ese sujeto de derecho es cuanto el orden jurídico se lo atribuye al hacerlo, le adjudica derechos de manera intrínseca, por lo tanto lo coincide como a un sujeto del derecho. Esta atribución no es hecha a seres ficticios, sino a seres reales como tal. Su misma realidad es la que se impone al jurídico y la necesidad de considerarlos como sujetos del mismo. La personalidad jurídica no es sino una cualidad necesaria para la realidad de las personas morales. Hoy en día las personas morales también son sujetas al arbitrio de lo penal. Anteriormente no eran sujetas a cuestiones penales. También ahora ya ha habido reformas y cambios en donde se puede penalizar a una persona moral. ¿Cómo? No se va vaya, introducir a un centro penitenciario alguna empresa moral como tal. No, 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 no. Pero sí hay penalidades que podrían estársele fijando a a esa persona moral por haber hecho tal vez algunas situaciones fiscales, no llevar bien sus cuentas, no habiendo pagado sus impuestos. Esas son cuestiones ahí también que podrían estar recayendo en algunos de sus miembros. Esas sí, ahí sí ya tal vez hasta privarlos también de su vida a los que estuvieran a cargo de de esas labores, de esos trabajos dentro de la empresa, dentro de esta persona moral y que estuvieran cometiendo pues algún ilícito, ¿no? Ahí se condenaría a la empresa moral y a la persona como tal en sí. Bueno, eso ya me fui también como explicación. Pero bueno, a resumen, nos menciona aquí como sujeto de derecho, nos menciona que existen dos teorías fundamentales para explicar al Estado. Y nos menciona que es la atómica o la individualista. Y, perdón, la cual coincide en relación con la existencia del individuo como real, explicando la asociación o la comunidad, el Estado como una ficción jurídica, así nos lo hacen saber, y afirma que esta teoría en la realidad solo existe en el individuo, el individualista, que cuando se asocia con otros y surge el Estado, solo se puede llegar a explicar por un medio de una simple ficción. Mientras que la siguiente doctrina es señalada como la colectivista o universalista, eh, misma que atribuye realidad en vez de una ficción a existencia del Estado, afirma que esta existencia del Estado, además de la del individuo, así es posible que se le atribuyan derechos y se considere al Estado como un sujeto de derechos, la colectivista o universalista. Esa es otra de las doctrinas, mientras que la atómica o la individualista, pues nada más se hace referencia sobre la concepción del individuo al Estado.
Mm, nos menciona ahí también Jelinek que esa doctrina considera la realidad del Estado como una síntesis mental, y esta es la doctrina subjetiva de Jelinek. Y a diferencia de Jelinek, Porrúa Pérez afirma que la existencia del Estado como un ente real y el que es posible atribuirle derechos en sí, es decir, que se le atribuye una realidad objetiva, mientras que Porrúa Pérez lo materializa y lo hace como un ente real al Estado. Jelinek lo deja como en una ficción o en una síntesis mental, ¿no? Y como les volví a mencionar, son teorías que a veces se contraponen, pero bueno, nos las señala aquí nuestro texto y es las que debemos de estudiar para llegar a tener una comprensión, pues, de que el Estado es también un sujeto, también con derechos y obligaciones, y que también puede ser recurrido en un sentido también de hacer valer nuestros derechos como tal, los individuos hacia este sujeto llamado Estado, ¿no? Más adelante también nos habla de la doctrina tomista en la naturaleza del Estado. Aquí nos, eh, fue un célebre Santo Tomás de Aquino que de alguna otra manera aportó sus conocimientos, sus teorías a esta concepción de la naturaleza del Estado, ¿no? Él investiga filosóficamente esta naturaleza del Estado, determinando sus causas eficientes, primeras y finales y últimas. Toma en cuenta que es la sociedad política se hace imprescindible y la presencia de una fuerza, de un poder que proporcione unidad y validez positiva a los esfuerzos encaminados a lograr la finalidad del Estado o un bien común. Para él son cuatro las causas que dan origen al Estado, constituyendo su naturaleza. Y desde aquí ya empezamos a ver el bien común, que es también pues uno de los objetivos del Estado moderno, ¿no? En la búsqueda del bien común. Eh, estos cuatro causas que dan origen al Estado nos habla de esta teoría tomista, que primamente es una causa eficiente, considerada como la naturaleza del hombre, que por su indigencia social vive asociado a sus semejantes. B, una causa material, refiriéndose a la comunidad humana que se origina de manera natural por la asociación de los hombres. Una causa formal, que es la que representa la autoridad que de manera necesaria existe en las comunidades humanas para imponerles un orden que las mantiene unidas y orientadas. Y cuarta, que sería la causa final, que es representada por la orientación teológica de la comunidad política. Su razón de ser específica se domina en el bien común que trata de obtener por la combinación mutua de esfuerzos y recursos de la empresa política. Estas son las cuatro causas: causa deficiente, causa material, causa formal y causa final, que Santo Tomás ahí nos señala que dan origen al Estado y lo constituyen más que todo su naturaleza en sí. Según Porrúa Pérez, Santo Tomás resuelve así, de esta forma, enteramente y completa, con su gran sabiduría, el problema de la naturaleza del Estado. Al referirse a la naturaleza del hombre como causa eficiente de la sociedad política,
haciendo referencia a la actividad humana que siempre se encuentra constituyendo su causa material, que es la misma sociedad. Se dice que el hombre es un ser que nace en sociedad y que debe de vivir en sociedad y siempre debe permanecer en sociedad, ¿no? Y es por eso que debe estar sometido a un ordenamiento para mantener esa unidad y esa orientación de esa sociedad. Eh, y pues bueno, la causa formal es la autoridad, el poder soberano es esencial que debe estar presente en el Estado para llevar ese bien común, esa causa final de, que se debe de estar buscando en esas notas esenciales de la naturaleza del Estado. Y este bien común solo puede ser realizado por la sumisión a un ordenamiento jurídico, que también pues ahí nos denota esta esencia de la naturaleza del Estado implícita en esta doctrina tomista de Santo Tomás de Aquino. Eh, que pues bueno, él totalmente también muy influenciado por la religiosidad, también habla ahí en un precepto de en la causa final una representación de la orientación teológica de la comunidad política, en donde también no deja de lado tener ahí este, pues, este es, cristianismo, ¿no? Muy, muy bien, ahora sí que en estas primeras concepciones del Estado, que fue la religión estuvo muy presente en darles los derechos a estos ciudadanos, estos primeros pobladores de estas ciudades, que como les mencionaba anteriormente, pues no se respetaban los derechos de los ciudadanos, no existía un complejo de tenerles un, un cúmulo de derechos a los pobladores que estaban en estas ciudades. Hasta que llegaron estos grandes pensadores, pues bueno, se les empezaron a otorgar como estas concepciones de ciudadanos, ¿no? Como tal. Más adelante ya nos habla de el concepto del Estado, y ahí son 3 pequeños capítulos sobre también teóricos importantes que hicieron sus aportaciones. La noción e idea del Estado según Blumchill, Blumchill, ahí disculpen mi pronunciación, y bueno, nos menciona que la noción del Estado para este célebre autor está comprendida dentro de la corriente que generaliza los hechos mediante una inducción que, mm, perdón, que se señaló en este primer término. Este autor afirma que la noción o concepto del Estado se encuentra determinada por la naturaleza y los caracteres de los estados reales. La doctrina de Butchill señala con precisión 2 puntos de vista para elaborar el concepto de Estado, para lo cual debemos citar también al maestro Porrúa Pérez, quien para emitir su primera objeción a esta doctrina, que consiste en que en la noción o el concepto del Estado de Bluetchild se refiere precisamente al Estado histórico que ha existido o existe, pero lógicamente para poder penetrar a la esencia del Estado concreto, contemporáneo o pasado, el investigador previamente debe tener un concepto del mismo, ¿no? Señala lo histórico, Bluetchild, más que todo, para tener esta concepción del Estado, mientras que según Porrúa Pérez, tiene una noción o concepto del Estado que es simplemente el concepto
de un tipo histórico concreto de Estado y en consecuencia no es posible elaborar una teoría que merezca tal nombre como fundamento en ese saber histórico, en ese pretendido concepto del Estado. Como se pueden dar cuenta, aquí nos podemos dar una buena revolcada con estos conceptos tanto de Blücher y Porrúa Pérez en un sentido afirmativo y en el segundo pues lo niega y cada quien le va a estar dando su aportación a este concepto del Estado. Hay un segundo punto de vista en relación con el Estado y nos menciona que la idea del mismo, considerado como la elaboración de un tipo ideal del Estado posible, perfecto, por realizar tampoco puede servir de base para una teoría del Estado como tal, pues esta, como doctrina científica, tiene que apoyarse en los datos de la realidad para poder llegar a unas conclusiones verdaderas y obligatorias. No es posible elaborar a priori un tipo de Estado con una perfección ideal si los fundamentos de los datos reales, por lo que Porrúa desecha por incompleta la doctrina de Blücher. Como les mencionaba ahí, él pues no la aprecia esa teoría, pero pues bueno, ahí también se le da su concepción del Estado como tal. Más adelante ya nos habla sobre Jelinek o Jelinek y los tipos de Estado. Para este autor considera que las bases para elaborar este concepto de Estado no es únicamente la observación y comparación de los estados empíricos o concretos que se dan en el desarrollo histórico. Al Estado construido sobre la base de la observación de los estados reales lo llama Jelinek un tipo empírico. Para él, el concepto de Estado, tanto no comprende el estudio de un Estado concreto, consiste en hallar en esta construcción de ese tipo empírico. Eh, no, no se basa mucho en lo histórico, vaya, Jelinek. Por otra parte, Porrúa Pérez considera que sí se toma en cuenta el estado ideal, ya sea esa concepción que tenía visto por Blücher de una idea del Estado, vaya, como un Estado ideal, válgame. Entonces se llegará a la construcción de un tipo ideal de un Estado perfecto que puede ser posible. Y se ve entonces Jelinek, aun cuando se precisa un poco de más su doctrina, es el avance en esta relación con Blücher, en relación que un tipo empírico corresponde a la noción del concepto de Blücher tomada de la consideración de los estados históricos. Añade que el valor de una construcción de un tipo empírico del Estado basándose en una simple generalización tomada como base para hacerla los estados que han existido o que existen. Tiene valor solo para aplicar a esos estados que han servido de base a nuestra generalización. Y si se toma en cuenta es posible hacerla tomando como base todos los estados que han existido en la historia, pues tiene características disímbolos y que por tanto tiene que referirse a una época determinada, de lo que advierte otro defecto más en la doctrina de Jelinek. O sea, aquí el maestro Porrúa Pérez se da cuenta que siempre le saca a las doctrinas de los demás autores, pues bueno, sus concepciones que no coinciden, ¿no? Ya en el estado moderno como tal. Eh, Ahí también nos continúa diciendo que la elaboración del tipo ideal de estado
Tampoco puede servir de base para el concepto de Estado. Si se elabora una teoría del Estado perfecto posible por realizar, será válida únicamente para nosotros, para explicarla a un tipo de Estado que se considera que sería el perfecto, pero no serviría para explicarnos la esencia de los estados que existen en la realidad. Por lo tanto, no es posible tomar uno de estos tipos empíricos o tipo ideal, el Jelinek o el Bluchill, esos tipos que ellos conceptualizaron como un estado, y nos menciona Porro Pérez de esta forma aislada para obtener este concepto de estado. No es propio manejar el tipo empírico, el tipo ideal, según Porro Pérez. Otro de los autores hay que también nos menciona, según Adolfo Posada, nos menciona que ni el ideal abstracto ni el empírico histórico deben tomarse como conceptos absolutos para elaborar el concepto de Estado. Él busca una teoría intermedia, elabora su propia doctrina, armonizando lo real con lo racional, y entonces dice lo ideal debe ser, una expresión racional de lo real. Ahí medio rebuscado es lo que me dicen, es que ¿por qué hace preguntas tan rebuscadas? Porque el texto está así y de alguna otra manera tenemos que tratar de simplificarlo. Perdón por hacer un paréntesis en ese sentido. Y bueno, y también entendamos que esta diversidad de las teorías y de los autores, que unos a favor, otros en contra, y otros totalmente desechan las teorías de otros, y ya como, bueno, es lógico que cronológicamente los más modernos pues van a ir desechando todas las anteriores, pero ciertas concepciones también han sido muy propias para llegar a tener hoy en día pues el estado moderno en el que vivimos, ¿no? Eh, y en sí, pues bueno, ahí nosotros nos basamos mucho en el maestro Porrúa Pérez, que es pues de nuestros teóricos mexicanos para la mejor comprensión de esta teoría, ¿no? La teoría del Estado. Nos menciona aquí también, para Porrúa Pérez se debe contrastar los datos de la realidad con las construcciones mentales, con este razonamiento para así poder elaborar un concepto válido del Estado. El concepto del Estado debe comprender no lo que haya sido el Estado, sino lo que es mediante la interpretación racional de los hechos reales. No se trata, según él, de obtener una concepción subjetiva del Estado, sino una interpretación que corresponda a la realidad, válida para él y para todos, el concepto de los que es esencialmente el Estado. Por ello son de utilidad indispensable los datos del saber histórico y la propia experiencia o vivencia del Estado. De esos datos se abstraerán lo que es esencialmente el Estado y lo característico o lo específico pero no para una simple generalización como la menciona Jelinek, sino tratando de interpretar a la luz de la razón esos datos reales para establecer principios válidos. Y más adelante nos habla sobre que también no se busca determinar un tipo ideal, sino que se procura establecer la esencia del Estado, ese concepto del Estado, y para ello, además de investigar los datos reales y confrontarlos con pensamientos propios, se harán juicios de la valoración de esa realidad y se estimará justo
justa o injusta, conveniente o inconveniente. Esas teorías de Jelinek en los tipos del Estado y como tal. Es que les menciono que sí está, es mucho, nos exige este texto estar doblemente leyendo, comprendiendo lo que nos hacen, lo que nos dicen estos autores, porque es muy complejo, son sus teorías que a veces dicen en un sentido afirmativo o en un sentido subjetivo, otros objetivo. Entonces, esto a veces nos lleva a no comprenderlo muy bien, este texto. El último de los conceptos como social del Estado, ahí nos menciona, de acuerdo con este autor también Jelinek, para obtener el concepto social del Estado se requiere que en primer término estudiar los hechos que se encuentran en la base del mismo. Y ya pueden ir leyendo, ya pueden ir más o menos también entendiendo sus posturas, ¿no? Jelinek sobre mucho histórica, sobre mucha historia, sobre los hechos, todo eso se va a ir basando. Hugo Pérez ya se va sobre la realidad. Dice, no, yo a mí la historia no, a mí me gusta más los hechos reales, los hechos contemporáneos que se están dando, esos son los que llegan a tener los conceptos más válidos sobre el Estado, ¿no? Eh, Aquí nos manifiesta Porrúa Pérez que en la base del Estado se encuentra una serie de hechos sociales, una serie una serie de relaciones humanas, vaya, nuevamente a la realidad, a los hechos sociales, y efectuando un último análisis de estas relaciones sobre actos de hombres, condiciones por el contenido psíquico, propio de la naturaleza anímica de los seres humanos. El Estado es, por consiguiente, una creación humana y consiste en relaciones de voluntad de una variedad de hombres. En la base de este Estado encontramos hombres que mandan y hombres que obedecen y que además de estas relaciones de dominio, también tienen entre sí relaciones de igualdad. Continúa diciendo el maestro Porrúa Pérez que si se analiza este sustrato del Estado, se verá que los hombres que se relacionan entre sí por formarlo, por formarlo, se encuentran viviendo en un territorio, el territorio del Estado en sí, pero este territorio tiene tal sentido que del territorio que lo relacionan con los hombres. El territorio, el Estado, cuando está relacionado con los hombres que lo habitan y que consideran y se consideran en sí mismo, también el territorio, el Estado, no es, así lo menciona el autor. Y también el territorio del Estado no es sino una parte, pues, superficie de la tierra, elemento esencial, elemento primordial para que se dé esta situación del Estado. Continúa también mencionando que se ha podido observar estas relaciones humanas se encuentran formando en el sustrato del Estado, varían, mismas que influyen de manera de un fluir constante por los que se ha notado que las relaciones se agotan y dan nacimiento a otras. Y esto es de una forma permanente. Las relaciones que se llegan a dar entre los individuos pueden ser de manera permanente, constante, y de igual que no pueden, o que se agotan, vaya, son relaciones que se agotan, menciona ahí el autor. Esta construcción analítica tiene fines didácticos. En la relación del Estado presenta una unidad insoluble y no es justaposición de las otras partes que la componen. Su vida es el resultado de una unión de estas notas que integran su concepto. Eh,
la presencia, para ahora sí que detonar este concepto como tal, es definitivamente los elementos que estamos mencionando enseguida. La presencia de una sociedad humana con género próximo de la definición y la existencia de una sociedad de las diferencias específicas que anotamos a continuación. Aparte es la presencia de sociedad humana, un territorio que sirve de asiento permanente a esa sociedad como segundo elemento primordial, y ya de estos dos elementos nace el tercero, que es un poder que se caracteriza por ser supremo, esto es ser soberano en el seno de la misma sociedad. Y este poder aquí da inicio de un ordenamiento jurídico que es creado, definido y aplicado por por el poder estatal, y que estructura a la sociedad en el que está su base. Estos son así elementos totalmente muy esenciales para mantener esta bien común, esta forma de salir como Estado. Y hay una quinta todavía que es que nos une como Estado, pero sin, ahora sí como diversificadamente, ¿no? Porque nos habla sobre la teología peculiar que consiste en la combinación del esfuerzo común para obtener este bien público temporal. Siempre nos vamos a hablar de ese bien público temporal porque las leyes están en un constante cambio, en una constante vigencia, y este es temporalmente. Hay una vigencia en cada uno de estos mmm, códigos, y también nos hablan de esta temporalidad del bien público, ¿no? Más adelante, nada más ya al finalizar, hay unos términos también eh, muy importantes, y nos habla sobre, deben de estar presentes en el Estado. La reunión de esas notas en la realidad permite también observarlas no de manera analítica, sino sintética, y en esta forma darnos cuenta que además de esas notas o elementos, el Estado presenta las siguientes características esenciales. La soberanía como objetivo del poder, pero también, pero calificando al Estado mismo en su unidad total como soberano, ¿no? La soberanía eh, recae en el Estado, y así es el Estado soberano en sí. Y recae también en las personas que de alguna otra manera somos esa sociedad, ¿no? Que pertenecemos a un Estado. Otra de las características esenciales es que tiene la personalidad moral y jurídica, como se lo mencionaba anteriormente. Es un ente que de alguna otra manera que está sujeto de derechos y obligaciones, pero no es como un ente humano, sino es el ente moral y jurídico. Y al ser el Estado un ser social con posibilidades claramente pues de tener los derechos y obligaciones que hacemos mención. Y que también, como tercera característica sumamente importante, es la sumisión al derecho. El Estado debe estar una sumisión al derecho, o sea, no debe estar sobre el derecho. ¿Qué significa? Es la necesidad de la estructura del Estado y su funcionamiento siempre se encuentran regulados por un ordenamiento jurídico imprescindible. Sí, son preguntas de examen, son preguntas de alguna otra manera que están pues muy esenciales. Estos, digo, lean el texto, dense su tiempo, eh,
para que puedan llegar a comprender, pues, así el texto. A veces sí, les digo, hay unos capitulitos que están medio rebuscados. ¿Cómo los puedo yo simplificar si así también está el texto? Y válgame que yo que más quisiera a veces hacérselos más simple, pero bueno, no es así como tal. Trataré de buscar otro nuevo texto, a ver si me lo puedo pues cambiar y que pueda tener una, no sé, un mejor entendimiento hacia ustedes, pero ya sería el próximo tetramestre. Ahorita este tetramestre acabo de implementar este texto, que el anterior, como les digo, estaba más complejo, el de Francisco Porra Pérez, y pues bueno, este ahora yo lo veo como un poquito más simple, trato de hacer las preguntas también ahí más eh, entendibles para ustedes, y pues bueno, aquí no hay de otra más que estudiar y como les digo, pueden estar también estas actividades, no se presionen tanto, pueden tener su texto, pueden estar viendo igual en su celular, pueden tener el texto, pueden leerlo bien y pueden estar abriendo su actividad. Son 90 minutos, tan solo son 10 preguntas. Podemos estar, ahorita en una hora leímos todo, casi los dos capítulos, los estuvimos, su servidor los leyó. Entonces, por eso también yo les pido pues un poquito de comprensión a ustedes, de paciencia, que también lean, échenle dedicación para que les vaya bien en esta materia, que es compleja, que sí, que como lo pueden ver, es mucha teoría, muchos autores, que a veces unos a favor, otros en contra, que a veces ya no lo entendemos, pero ya mientras vayamos leyendo, vamos viendo sus posturas de estos grandes conocedores. Si no leemos, pues va a ser bien difícil comprender las preguntas, eso está más que claro, ¿ok? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, compañeras, compañeros. Ahora es preguntas de examen, nadie es sobre la dieta. Así es, no, nadie está, o sea, ni el Estado está sobre el derecho, ni sobre la ley. Eso es claramente aquí, está bien establecido. Y en nuestros códigos y en nuestras legislaturas así lo hacemos valer en nuestro Estado mexicano. Que la realidad es otra, definitivamente no podemos tapar el sol con un dedo y las prácticas a veces son otras. Pero la teoría es esta, la teoría es de que nadie debe estar sobre el derecho, nadie, ni siquiera el Estado como tal, pero válgame, por eso estamos como haciendo, por eso estamos pasando por estas etapas de nuevos gobiernos que están queriendo reformar ciertas prácticas que a lo mejor no estaban tan apegadas a estas teorías, ¿no? A estas cuestiones de buscar el bien público temporal, que ese es el bien público, es el beneficio para la mayoría y no tan solo para algunos cuantos, que eso es lo que, pues bueno, como le vuelvo a decir, yo no estoy a favor de nadie, ningún partido, pero creo que sí ha sido, a veces, ya nos han estado como que abriendo un poquito más los ojos estos gobiernos que han antecedido y pues de alguna otra manera las prácticas que se estaban dando anteriormente, a lo mejor no eran prácticas de un Estado que estaba buscando ese bien público común, o sea, si no, ya no estaba buscando el bien, ahora sí, no tan público, sino el bien privado de algunos cuantos. Y al darnos cuenta de esto, pues bueno, creo que esto es benéfico para toda una sociedad que pertenecemos a este Estado, ¿no? El Estado mexicano en sí como tal. Eh, y creo que, pues bueno, iremos aprendiendo en estas reformas que se están dando a nivel federal y tal vez vengan a trastocar también a todos los gobiernos estatales, porque así es repercusión. Hay unas reformas a nivel federal y todos los estados también tienen que estar de acuerdo para poder que se haga y se implemente en sus territorios también esas nuevas leyes, esos cambios que se están realizando.
Pero bueno, están muy escondidas las respuestas. Sí, tenemos que buscar. De repente se esconden esas respuestillas. Hay que buscarles. Yo por eso les explico. eh, tengan, pueden tener o descargar su capítulos y hasta los pueden imprimir. Digo, pueden imprimir capítulo por capítulo y luego pueden ahí subrayarlo. Y luego, a ver, ¿cuál es la pregunta esta? Ah, bueno, ya leemos, entendemos, comprendemos y pues bueno, ya las llevamos a cabo. Espero igual y les vaya muy bien. Igual siempre estoy ayudándoles en la mayoría de lo posible. Si necesitan que les borre algunos intentos, se los borramos para que vuelvan a hacerlos y les vaya mucho mejor. Aquí siempre les digo, no soy el verdugo del conocimiento, soy al contrario, un facilitador de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y lo que más queremos es que se lleven estos conocimientos, no que digan, no, pues yo no aprendí nada, yo no supe nada de teoría del Estado, no, no, nada. Entonces, eso me causaría a mí un gran, así que gran trastorno como docente que soy. Y por eso estoy tratando de hacerlo pues lo más viable estas actividades y pues bueno, quedando a la orden de ustedes en el momento en que necesiten el apoyo, pues ahí estamos. Mándenme un mensajito y con mucho gusto ahí los apoyamos en alguna indicación de alguna actividad para poder ahí también, digo, están las actividades opcionales, si está yendo mal con los puntos, pues a dedicarnos a hacer preguntitas. Igual, me preguntaban si pueden sacar las preguntas de las que yo les doy para poder hacer su, su cuestionario. Creo que no es válido. Digo, ahí sí no es válido, porque pues yo ya las hice por mi cuenta, ustedes hagan las propias, ¿no? Para que sí, pues tengan su actividad de regularización y no tengan puntos bajos. Bueno, no me despido, sino les digo hasta luego, esperando que el próximo lunes estemos con otra sesión, explicándoles un poquito los siguientes temas ahí de esta materia de teoría del Estado. Y teoría del proceso también, casi a toda la mayoría de ustedes les doy teoría del proceso. Muchas gracias a todos los presentes por tomarse el tiempo de estar con su servidor. Y pues bueno, ese pues no, bueno, espero ese pues no sea a favor mío y no. Ah, sí, ah, sí, 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 claro. Pero no, así es. Gracias por su comprensión, sinceramente, tener una interacción con ustedes, aunque sea a distancia, para mí es bien reconfortante y bueno, siempre estoy comprometido con todos y cada uno de ustedes para pues tener este aprendizaje. Y yo sé, les digo, nuevamente, habrá gente que sí se le haga muy complejo este texto, habrá otros que no, que lo consideren mucho, muy apreciativo, que digan, ah, pues bueno, ya lo entiendo, esto de teoría del Estado o las posturas de tantos autores, pero bueno, ahora sí que es lo que nos tocó aprender y yo tampoco, ahora sí que mandé pedir que me dieran teoría del Estado, sino que a veces es como entramos a una tómbola y nos dan ahí ciertas materias, pero bueno, tratamos de sacarlos adelante lo más profesionalmente posible, sinceramente. Bueno, no les quitamos más tiempo, para mí sí es muy complejo, sí, igual Silvia, trataremos de ayudarlas en lo más posible ahí. Igual, mándenme un mensaje, oiga, no entendí estas preguntas, pues ahí tratamos de explicarlas, ¿no? O algún tema en particular, pues tratamos de solucionarlo. Para mí también es algo complejo, no crean, yo también, digo, ya llevo 5 años dando esta clase, pero aún así, como quiera, el cambiar de un texto de un tetramestre a otro, no crean que me ha sido muy fácil. O sea, también, digo, mucho referimos a Porúa Pérez, porque como les digo, es nuestro autor nacional de la teoría del Estado, entonces es el que nos referimos mucho más. Pero en sí, pues todas las demás teorías son de otros célebres autores y pues también nos implica también llevar a cabo ese estudio. Uno de los grandes célebres, Montesquieu, con su división de poderes,
que hoy en día pues es lo que prevalece en nuestra división de poderes, el ejecutivo, el legislativo, judicial. Eh, y ahí eso digo, el comprender que hubo alguien que se llamó, que se apellidó Montesquieu, entonces pues eso ya es también enriquecernos en nuestro acervo cultural, ¿no? Y por qué no ser unos repercutores de este conocimiento con sus familiares, con sus seres queridos o en su lugar de trabajo, también estos conocimientos que están adquiriendo, ser unos repetidores de ello. Pero bueno, gracias por estar conmigo, ya a veces me apasiono platicando y pues bueno, no les quiero quitar más tiempo. Muchas gracias y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho de salud. Están medio feos los climas y a veces nos enfermamos y no es nada bueno. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego, platicamos, hasta luego, Silvia. Magdalena, Juana, Drefri, Yasmín, Nancy, Erika, gracias por estar presentes.